Buenas tardes, bienvenido a otra sesión de la materia de cálculo 1, pues estamos estudiando el capítulo de funciones reales y bueno, pues ahora vamos a ejercitar lo que corresponde a la composición de funciones y a la función inversa. Mira, el primer ejemplo pues nos va a ayudar a entender en qué consiste componer funciones. Mira, dice, sean las funciones f de x igual a 2x menos 1 tercios y g de x una función cuadrática x al cuadrado más 5. Y se nos pide encontrar varias cosas. Se nos pide encontrar f de g. El circulito significa f compuesto con g. F de g. Inciso 2, g de f. Inciso 3, f de f. Inciso 4, g de f de g. Inciso 5, g de f de 5. Aquí me están dando un valor concreto. Veamos a ver de qué se trata. El inciso 1, f de g de x. F de g de x, ya sabes, lo podemos representar f y su argumento g de x. La función que manda, ¿cuál es? F. La función f es 2x menos 1 tercios, cuando es f de x. Pero en lugar de este x, quítale y ponle g de x. Entonces se va a volver 2g de x menos 1 tercios. 2g de x menos 1 tercios. Pero g de x es x al cuadrado más 5. Entonces, en vez de g de x, anoto x al cuadrado más 5. Hago las operaciones, 2x al cuadrado, 2 más 5, 10 menos 1, 9. Entonces tendría 2x al cuadrado más 9 tercios. Esta sería la función compuesta. ¿Qué he hecho? Una sustitución. Donde dice x, le he puesto g de x. Y luego lo he interpretado. G de x es x al cuadrado más 5. Una simple sustitución. Componer funciones, entonces, es realizar este proceso de sustitución de forma adecuada. Mira, g de f está al revés. Ahora la función que manda es g. Ahora tengo g de f. A veces este símbolo pues parece un punto, parece un producto. Cuidado con confundir, no es así. Es algo totalmente diferente, porque ahora la función que manda es g. ¿Qué es g? X al cuadrado más 5 cuando es g de x, pero cuando es g de f de x va a ser f de x al cuadrado más 5. ¿Qué es f de x? Es 2x menos 1 tercios al cuadrado más 5, ¿verdad? Cosas muy diferentes. Elevo al cuadrado, voy a tener 4x cuadrado menos 4x más 1 más 45. Este es 5 por 9, 45, ¿verdad? Entonces esta ya es una fracción algebraica normal que tú la puedes resolver como veas por conveniente. Entonces si te das cuenta aquí corresponde de esa manera, hacemos las reducciones y tendremos el resultado final. 4x al cuadrado menos 4x más 46 novenos. Esta es la función g de f de x. Y se parece algo a la f de g, pero en realidad no tienen nada que ver, ¿no? Se parece en el hecho de que son fracciones, una es de segundo grado, el numerador, pero después no tienen nada que ver. Entonces vemos que f de g es una cosa. ¿Por qué? Porque f es la función que manda. En cambio en g de f, g es la función que manda. Bueno, tercer inciso, f de f. Oye, ni siquiera es necesario tener funciones distintas para componerlas. Una función se puede componer consigo misma. F de x. Entonces, ¿qué es f? 2x menos 1 tercios. En cambio, ahora tendríamos 2 por f de x menos 1 tercios. ¿Qué es f de x? 2x menos 1 tercios. Menos 1 tercios. Aquí podemos observar una función dentro de sí misma. 2 por 2x menos 1 tercios menos 1 tercios, ¿verdad? Y bueno, ya aquí hacemos las operaciones algebraicas normales. Sería 2 por 2, 4, menos 2. Bueno, como es tercios el común denominador, menos 3 tercios y debajo hay otro 3. Entonces finalmente voy a tener 4x menos 5 novenos. Esta es la función f de x, compuesta consigo misma. Aunque aquí se ve mucho mejor, aquí ya está reducido todos los valores. Muy bien, en la composición no solamente podemos componer dos funciones, pueden ser 3, 4, etc. Pueden ser n funciones. Por ejemplo, esta posibilidad, g de f de g. Esto implica g, la que manda, ¿verdad? Luego f de g. Bueno, afortunadamente para resolver este ejercicio ya tengo la mitad, o más de la mitad tal vez realizado. Este f de g ya lo tengo. Claro, está aquí al lado. Mira este f de g, ¿verdad? Entonces, como ya tengo este f de g, entonces, ¿qué es la función que manda? Es g al cuadrado más 5. Entonces, esto va a ser f de g al cuadrado más 5.
¿verdad? F de g se puede simbolizar F de g con el redondito o F de g. Así, puedes utilizar esta forma de reemplazar o esta forma, ¿verdad? Cualquiera es equivalente. Entonces aquí estoy utilizando esta, pero aquí estoy utilizando este otro, F de g. Lo bueno es que F de g ya tengo, es 2x al cuadrado más 9 tercios. Ahí entonces 2x al cuadrado más 9 tercios al cuadrado más 5, ¿verdad? Y bueno, a partir de este momento, pues donde he hecho la sustitución, queda realizar las operaciones. Entonces cuadrado del primero, 4x a la cuarta, doble producto del primero por el segundo, 2 por 2, 4 por 9, 36, x al cuadrado, más cuadrado del segundo, 81, más, como esto va a ser novenos, 9 por 5, 45, ¿verdad? Aquí hacemos reducciones y vamos a tener 4x a la cuarta, más 36x al cuadrado, más 126 novenos. Entonces, ahí estaría la expresión g de f de g, de la cual, como ya hemos dicho, ya teníamos una parte avanzada en alguno de los incisos y hemos aprovechado eso, pero igual, si no hubiésemos tenido que realizar también este proceso primero, luego el siguiente. Muy bien, todo es sustitución. En el inciso 5 se me pide evaluar, porque esto ya me están diciendo, calcula el valor de g de f de 3. Ya me están dando, perdón, no es de 3, es g de f de 5. Fíjate, g de f de 5, ¿verdad? G de f de 5. Hacemos esa pequeña corrección, aquí está bien. Bueno, como yo ya tengo calculado g de f, ¿dónde está g de f? Aquí está, ahí al ladito, 4x al cuadrado menos 4x más 46 novenos. Entonces, si ya tengo g de f de x, ¿qué es esto? G de f de 5, simplemente donde dice x ponle 5. Pues 4 por 5 al cuadrado, menos 4 por 5 más 46 novenos. Haciendo estas operaciones tendríamos 4 por 25 es 100, 100 menos 20 es 80, 80 más 46 es 126, 126 novenos. Y si tú haces esa operación, 126 novenos, te das cuenta que sale un número entero. 126 entre 9 es 14, ¿verdad? 14. Entonces, esta es la imagen, 14. Bueno, pero esto gracias a que teníamos calculado el inciso 2, que es g de f de x. ¿Y qué pasaría si me hubiesen dado, sean las funciones f, g, hallar g de f de 5, sin nada de esto? Entonces tendríamos que hacer el cálculo de otra manera. Mira, por partes dice, g de f de 5 es lo mismo que decir g de f de 5. Entonces primero mira lo que me dice que calcule. Calcula f de 5, dice, f de 5. Entonces aquí está f de x, 2x menos 1 tercios. Entonces f de 5, 2 por 5 menos 1 tercios. 2 por 5 menos 1 tercios. 2 por 5 es 10, menos 1, 9, entre 3 es 3. f de 5 es 3. Entonces f de 5 es 3. Entonces aquí voy a tener g de 3, ¿verdad? g de f de 5 es como decir g de 3. Porque 3 es su f de 5. Entonces esto va a ser al cuadrado más 5. Esta es la interpretación de g de x. 3 al cuadrado 9 más 5, 14. Como vemos, coinciden los valores. Solo que en esta segunda oportunidad ha sido por partes. Mira, primero calculado del 5, su imagen, su f es 3. Y su g del 3 es 14. En cambio acá, en el inciso A, directamente del 5 me he ido al 14. La función compuesta directamente me lleva desde la partida hasta el final, ¿verdad? Esto es lo que habíamos graficado en nuestra anterior sesión. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo práctico de cómo se cumple. En otras palabras, componer funciones, un proceso de sustitución, de reemplazar donde está la variable, se reemplaza con otra función y listo. Entonces, los ejercicios son breves, como te das cuenta, aquí por ejemplo hemos resuelto 5 incisos y son breves y de sencilla aplicación. Vayamos con otro ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo de composición de funciones. Mira lo que dice. Si f de x es igual a 1 entre 1 menos x, hallar esta triple composición. f de f de f de x. Ni siquiera me han dado una segunda función, solo me han dado una. Y de paso me la piden componer 3 veces. Entonces el ejercicio anterior nos ha enseñado que es posible hacer una triple, cuádruple, quíntuple composición, no hay problema. Y como también hemos aprendido, no es necesario tener funciones distintas. Una función consigo misma se puede componer. Entonces esta función acá se está componiendo consigo misma 3 veces. Entonces f de f de x se escribiría f, su argumento f de f de x, ¿verdad? Está la triple composición.
Bueno, pues vamos a ir traduciendo uno por uno. Primero voy a traducir esta f. 1 entre 1 menos x, ¿verdad? 1 entre 1 menos su argumento, f de x. Solamente esto, f de x. Bueno, traduzco la segunda f. Entonces esto va a ser 1 entre 1. F es 1 menos 1 sobre x, ¿verdad? Entonces 1 entre 1 menos, pero su argumento es f de x. Muy bien, esta partecita me falta traducir. Entonces esto será igual a 1 menos 1 entre 1 menos, ahora f de x. Esto es 1 entre 1 menos x y ahí acaba. 1 entre 1 menos x. Entonces, en este primer renglón, en esta primera línea, aquí estoy aplicando la definición de composición de funciones, que es sustituir, sustituir y sustituir. A partir de este momento, y es una expresión algebraica con la que yo puedo trabajar normalmente, hacer las operaciones que yo vea por conveniente, ¿verdad? Entonces, estas operaciones que estoy proponiendo son un modo particular, es decir, muy mío, muy personal de cómo lo haría. A partir de este planteo, tú puedes hacer las operaciones como veas por conveniente, ¿ok? Bueno, mira lo que yo hice. 1 entre 1 menos 1 entre 1, mira acá. Como un denominador, 1 menos x. 1 menos x. Por 1, 1 menos x. Menos 1, ¿verdad? Entonces aquí se van a simplificar este 1 con este menos 1. Multiplicados extremos por extremos, voy a tener 1 entre 1, mira, 1 por 1 menos x, 1 menos x. Y en el denominador me quedaría este menos x, ¿verdad? Pero con este menos, de una vez que se vuelva más, ¿verdad? Es una forma de reducir operaciones, ¿no? Pero tú hazlo como veas por conveniente. Como te he dicho, acá ya es un álgebra muy particular, muy personal. Bueno, entonces mira, ya se ha convertido en esto. Entonces acá 1 entre, como un denominador x, por 1 x más 1 menos x. Y aquí los que se simplifican son las x menos x, adiós. Entonces tendría extremos por extremos, x por 1, x entre 1 es x. Entonces esta triple composición había sido f de x igual a x, o sea, la función lineal y igual a x, ¿verdad? Entonces este es el resultado de esa triple composición. No deja de ser una función muy interesante. Entonces con esto yo creo que queda muy claro lo que es componer funciones. Estudiemos un tercer ejemplo. Esta vez me voy a referir a la inversa. Mira, dice, sea la función y igual a f de x, 2x menos 3 quintos, hallar f inversa, f a la menos 1 de x, posteriormente graficar y posteriormente probar que la composición de la función con su inversa, f de f inversa, es igual a x. Entonces se nos están pidiendo tres cosas, ¿no? Encontrar la función inversa, graficar y finalmente componer. Bueno, yo me he dado un ejemplo sencillo, una recta, porque una recta es biyectiva si consideramos dominios reales y codominios reales, ¿verdad? Entonces, para evitar tener que estar clasificando, porque para que se pueda invertir, ¿recuerdas? Hemos puntualizado que solamente una función que es biyectiva se puede invertir, es decir, aquella que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, para ya no andar complicándome con la clasificación, entonces lo que yo estoy haciendo es darme la función de una recta. Una recta es biyectiva en los números reales. Muy bien, entonces mira, yo digo, si y es igual a 2x menos 3 quintos, o sea, esto es f de x, ¿verdad? Se halla x en función de y. Muy bien, despeja x. Está muy fácil. Este 5 pasa a multiplicar, 5y, este menos 3 a sumar, más 3, y este 2 a dividir. Entonces, x va a ser 5y más 3 medios. Esta es una nueva función, que le voy a poner otro nombre, ya no se puede llamar f, digamos que se llame g, pero está en función de la variable y. Y es la variable respecto a la cual la función g está escrita. Pero esta función g precisamente es pues la función f inversa de x. Entonces, como la función inversa está escrita en función de la variable x, en lugar de esta y, yo le voy a colocar x. ¿Ok? Entonces, f inversa de x es 5x más 3 medios. ¿Qué podemos comentar en relación a una función y a su inversa? ¿Cómo noto, cómo sé que esta es su inversa? Pues si te das cuenta, la inversa hace lo contrario que la función f de x. Mira, en la función f de x hay un 2 que multiplica, en la inversa el 2 divide. Un 3 que resta, en la inversa el 3 suma. 5 divide, en acá 5 multiplica. Entonces acá yo pienso que es bastante convincente de que se trata de su inversa.
Pero hagamos las gráficas. Mira, voy a graficar f de x y luego f inversa de x. A ver, ¿qué pasa si x vale menos 1? Va a ser 2 por menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Entre 5, menos 1, su imagen. ¿Qué pasa si es 4? 2 por 4, 8, menos 3, 5, entre 5, 1. Entonces, menos 1, aquí está, el punto menos 1, y 4, 1, 4, 1. Entonces, yo sé que por dos puntos pasa una recta, pues perfectamente esta es la función. Este es y f de x, 2x menos 3 quintos. Y ahora, ¿qué hago para graficar la inversa? Tengo dos opciones. Uno, hacer lo que acabo de hacer, ¿no? Darme 2 puntos y evaluar. Pero tú sabes que la inversa tiene la propiedad de que el conjunto de llegada se vuelve el conjunto de partida y el de partida de llegada. Se invierte, se voltea. Entonces, si aquí ya tengo 2 puntos, estos mismos puntos los puedo tomar, solo que en sentido contrario. Entonces, si yo los invierto, voy a tener aquí menos 1, es lo mismo. En vez de 4, 1, 1, 4. Y esta sería la inversa. Si gustas, podemos verificar. Mira, para menos 1, 5 por menos 1, menos 5. Más 3, menos 2. Entre 2, menos 1. Si fuese 1, 5 por 1, 5. Más 3, 8. 8 entre 2, 4. ¿Ok? Entonces, más práctico me parece considerar los puntos de la función f de x e invertirlos. ¿No es cierto? Es más práctico. Porque esa es la definición de la inversa. ¿Recuerdas? La sesión anterior decíamos f está definido de a en b. F inversa de b en a. Es decir, el conjunto de partida se ha vuelto conjunto de llegada y viceversa. Bueno, entonces para graficar la inversa, el menos 1, ahí está un punto, menos 1, idéntico al punto de f de x, pero el otro punto es 1, 4, 1, 4, y ahí está. Esta rectita es f inversa, 5x más 3 medios. Sin embargo, bueno, aquí está ya la gráfica. ¿Qué característica tienen? Hay una característica de simetría. Es decir, parece reflejada esta imagen. O sea, imagínate, mira, si esta diagonal y igual a x, esto que está dibujado de rojo, si esto fuese un espejo, y mira, aquí está y f de x, entonces su reflejo vendría a ser y inversa, ¿verdad? Entonces hay una cuestión de simetría, por eso lo estamos anotando. Las gráficas de una función cualquiera, f de x, y su inversa, f menos 1 de x, son simétricas con respecto de la diagonal y igual a x, que es la función idéntica. Y si es que existiesen puntos de corte, aquí hay uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese punto de corte tiene que estar necesariamente sobre la diagonal principal y igual a x. Si es que hubiese. Algunas funciones, digamos, tendrían otra forma, entonces no hay punto de corte, ¿verdad? Digamos que sea una curva de este tipo, entonces su reflejo va a ser ahí y no se van a cortar. Pero si es que se cortasen, entonces sería sobre un punto de la diagonal principal. Entonces esa es una característica. Entonces ya sabes, cuando dibujas una función y dibujas su simétrica, entre ambos hay simetría. Y si hay puntos de corte, ¿dónde se encuentran? Sobre esta diagonal, como en acá, como en el caso de estas dos rectas. Muy bien, entonces esas son características bien interesantes de graficar una función y su inversa. Pero me falta algo, la composición. F de f inversa. Esto ya sabemos que es f de f inversa. Entonces f es 2x, entonces aquí va a ser 2 por la inversa de x menos 3 quintos. La inversa es 5x más 3 medios. Y aquí ocurre algo pues bastante lógico. Todos los contrarios se encuentran. El 2 que multiplica se encuentra con el 2 que divide y obviamente se simplifica. Entonces me queda 5x más 3 menos 3 entre 5. El 3 que suma con el 3 que resta se han encontrado, se simplifican y me queda 5x entre 5. Bueno, 5x entre 5 pues es x simplemente. Eso ya es muy sencillo de darnos cuenta, entonces cumple, por lo tanto es lo que queríamos demostrar. Entonces todo lo que se opone, ¿verdad? Se han encontrado, por lo tanto se simplifican y al final lo dejan solito a la x. Y cumpliendo de esta forma, pues lo que me dice la composición, que siempre tiene que ocurrir esto. Aún si lo invertimos, f inversa de f, también me va a dar x, como tú puedes hacer la prueba si gustas. Pero con esto pues basta para darnos cuenta que la propiedad se cumple pues convenientemente. Bueno, vemos un problema similar al anterior. Mira, dice, dada la función f de x igual 2 elevado a la x menos 3 entre 2 elevado a la x más 3. Una función exponencial, x está en el exponente, ¿verdad?
Acá ya nos damos cuenta que lo siguiente, la inversa de una función exponencial usualmente es una función logarítmica, ¿verdad? Entonces ya estamos anunciando, simplemente a simple vista, ya puedo anticiparme que lo que voy a obtener es una función logarítmica. Bueno, me dicen hallar la inversa, f a la menos 1, y probar que f compuesta con su inversa me da x. Bueno, no me están diciendo graficar. De todas formas ya tengo una idea de cómo sería la gráfica, tal vez, o mediante alguna herramienta o con algún dispositivo, pues tú podrías hacer las gráficas para tener una idea y observar esa simetría que se tiene que dar entre las dos gráficas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a encontrar la inversa y luego verificamos la composición. Ya sabes, si yo tengo la función y igual a 2 a la x menos 3 entre 2 a la x más 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar x en función de y. ¿Ok? Entonces mira, este denominador pasa a multiplicar, voy a tener y por 2x más 3y igual a 2 a la x menos 3. Lo llevo el 2 a la x al primer miembro y lo factorizo. Entonces va a ser y, aquí es como si estuviese un 1, ¿verdad? Entonces un menos 1 igual a menos 3, este 3y pasa con un menos 3y. 2 a la x por y menos 1 es igual a menos 3 menos 3y. Entonces acá en el numerador voy a factorizar el menos 3, entonces va a ser menos 3 por 1 más y este y menos 1 pasa a dividir. Muy bien, ya casi lo tengo. Acá voy a hacer lo siguiente, este signo negativo me incomoda. Entonces este signo negativo lo voy a operar con el denominador. Entonces voy a dejarlo en positivo, pero el denominador va a voltear sus signos. Entonces ya no va a ser y menos 1, sino 1 menos y. Entonces este menos 1 se está operando con este y menos 1 y lo está dejando en 1 menos y. Más simple, mejor, más facilito que tener que comenzar con un signo negativo. Bueno, ahora tengo que despejar x, pero x está en el exponente. Necesito logaritmizar. ¿Qué base? Base 2 para que se simplifique. Entonces saco logaritmo base 2 a ambos miembros. Logaritmo base 2 de 2 a la x igual a logaritmo base 2 de 3, 1 más y entre 1 menos y. Entonces esta x va a bajar, logaritmo 2 de 2 es 1 y ya tengo despejado x. X igual a logaritmo base 2 de 3 por 1 más y entre 1 menos y. Ya sabes, ya tengo aquí x en función de y, pero para encontrar la inversa, la variable y se va a volver x. Entonces, f inversa de x, en vez de x anotamos f inversa, y en vez de y anotamos x. Es igual a logaritmo base 2 de 3 por 1 más x entre 1 menos x. Bueno, entonces si nosotros pudiésemos graficar, nos daríamos cuenta que la gráfica de la función inversa, f inversa de x, sería igual a la simétrica de la función f de x, ¿verdad? Esto es f de x. Bueno, entonces, pues yo te dejo por tu cuenta para que puedas realizar los gráficos correspondientes. Bueno, ahora veamos la composición. F de f inversa es f de f inversa de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es f? 2 a la x, entonces aquí voy a tener 2 a la f inversa de x menos 3, entre 2 a la f inversa de x más 3. F inversa, ¿qué es? Esta expresión, entonces, 2 a la logaritmo base 2 de 3, 1 más x entre 1 menos x menos 3, entre 2 elevado a la logaritmo base 2 de 3, 1 más x entre 1 menos x más 3. Hay una propiedad de logaritmos, la más importante, el teorema fundamental de logaritmos, que nos dice lo siguiente. Nos dice que a elevado a la logaritmo base a de n, esto simplemente es igual a n. ¿Okay? Es como si se simplificase y te quedase el n. Entonces, si tú observas, entonces es como si este 2 log 2, como si se simplificase log 2 log 2, como si se simplificase. Entonces me quedaría esto, 3, 1 más x entre 1 menos x menos 3, en el numerador, y en el denominador 3, 1 más x entre 1 menos x más 3. Bueno, como un denominador es 1 menos x, aquí ya las operaciones ya son sencillas. Acá tendría 3 más 3x, 3 más 3x, y aquí está menos 3. Menos 3 por 1, menos 3 por menos x más 3x, ¿verdad? El numerador. Muy bien, en el denominador muy parecido, sería 3 más 3x, ¿ok? Acá es más 3 por 1, 3. 3 por menos x menos 3x. Entonces acá nos damos cuenta de que hay que simplificar 1 menos x con 1 menos x rápidamente.
Entonces en el numerador, mira, 3 menos 3 también se simplifica. 3 menos 3, adiós. 6x me quedaría. 3x más 3x, 6x. En cambio acá en el denominador, los que se van son las x. 3x menos 3x se van. Entonces 3 más 3, 6. 6x sextos es igual a x, que era lo que esperábamos encontrar. Todos los que se oponían se han encontrado, la base con el logaritmo, los que suman con los que restan, los que dividen con los que multiplican, etc. Y el resultado simplemente es x, por lo tanto se cumple esta característica de la composición de funciones. Cuando compones una función con su inversa, el resultado siempre va a ser la función idéntica y igual a x. Bueno, en este ejemplo 5 tenemos un ejercicio con ciertas características peculiares. Veamos. Mira, dice, sean las funciones f de x igual a x menos 1 medios. Una función pues, normal. Y a continuación me dan una función compuesta. G de f de x es igual a 3x más 7. Bueno, entonces me dan una función y la compuesta. Entonces lo que me piden es determinar g de x. Y en un segundo inciso, pues g de 4. Entonces está interesante el problema, ¿verdad? Entonces interpretemos desde la composición. Tengo g de f de x, esto es g de f de x. Y esto dice que es igual a 3x más 7. ¿Verdad? Pero f de x es x menos 1 medios. Entonces tengo g de x menos 1 medios es igual a 3x más 7. Entonces aquí está mi problema. ¿Qué es lo que hago? Hago un cambio de variable. Le llamo u a este argumento de la función g. X menos 1 medios. De acá despejo x. El 2 pasa a multiplicar, 2u, el 1 a sumar. 2u más 1. Entonces hago la sustitución. Haciendo la sustitución resulta g de u. Es igual a 3x, pero x es 2u más 1. 3 por 2u más 1 más 7. Entonces esto va a ser 3 por 2, 6u. 3 más 7 es 10, 6u más 10. G de u vale 6u más 10. Si g de u vale 6u más 10, ¿cuánto vale g de x? Pues 6x más 10. Si g de u es 6u más 10, g de x es 6x más 10, obviamente. Y esta es la función g de x. ¿Ok? Entonces, de esa manera, mediante un cambio de variable, logramos determinar cuánto vale la función g de x. Muy bien. Ahora el siguiente inciso ya se volvería bastante simple. G de 4. Pues si has obtenido g de x, pues g de 4 pues ya está dado, ¿verdad? Pero aquí vamos a calcularlo mediante dos situaciones. Uno mediante g de x, es decir, con esta expresión que he calculado. Ha valido la pena realizar todo este procedimiento para tener g de x. Entonces g de 4 pues simplemente va a ser 6 por 4 más 10, 24 más 10, 34 y ya está. Pero en un inciso b, pues voy a utilizar las funciones originales. Es decir, imagínate que no me hubiesen pedido el inciso 1, sino que dado lo mismo me dirían hallar g de 4, sin pedirme g de x. Hallar g de 4. Entonces yo tengo que utilizar estas definiciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ya interpretando tendría g de f de x es x menos 1 medios, ¿ve? Estoy utilizando los datos originales, es igual a 3x más 7. Esto es lo que tendría, que está acá, ¿verdad? Es esto mismo, ¿verdad? Pero acá mi argumento dice que es 4, entonces x menos 1 medios es 4. Despejo x, x va a ser, este 2 pasa a multiplicar, 2 por 4, este menos 1 a sumar. 4 por 2, 8 más 1, 9. Entonces, para que sea g de 4, x en este caso tiene que valer 9. Entonces, 9 menos 1, 8, entre 2, 4, ¿verdad? G de 4. Entonces, 3 por 9, 27, más 7, 34. He llegado al mismo resultado, pero esta vez utilizando las expresiones de partida, las originales del planteamiento del problema. Y como me doy cuenta, pues resulta bastante sencillo cuando tengo que hacer la evaluación. Entonces, con uno y con otro cálculo, pues he encontrado 34, 34 en ambos. Por lo tanto, eso mostraría que está bien resuelto mi ejercicio. Y nos vamos ya con el enunciado de la evaluación número 4, pues algo bastante simple. Dice, sea la función y igual a f de x, x al cubo más 2. ¿Ok? X al cubo más 2. Bueno, pues de esta función de tercer grado hay que encontrar su inversa y probar que al componerse f con f de inversa nos da x. Muy similar, incluso hasta más sencillo de los ejercicios que hemos resuelto pues
en la presente sesión, así que estoy seguro que lo vas a hacer pues con bastante sencillez y rapidez. Muy bien, muchas gracias por tu atención, esperemos haber colmado las expectativas en esta sesión y será hasta un nuevo encuentro, una próxima oportunidad. Gracias.